Muy buenas noches, Leonardo Mandobanda, estudiante de la Universidad Nacional de Loja en la carrera de Derecho, quinto semestre, Educación en línea. Pues hoy, en este pequeño espacio, voy a abordar acerca, dentro de la asignatura de Derecho Procesal Penal, lo que respecta a los recursos procesales en el marco del debido proceso en materia penal, que tiene que ver con los medios de prueba, con las medidas cautelares y de protección, como la impugnación dentro de este marco. El derecho procesal penal ecuatoriano, visto como aquel poder punitivo que el Estado ejerce para proteger los bienes jurídicos dentro de lo que corresponde en la sociedad ecuatoriana, obviamente desde el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, donde establece aquellos principios esenciales para poder ejercer el debido proceso dentro del marco jurídico ecuatoriano. En materia penal, tenemos en primera instancia los medios de prueba. Los medios de prueba está traducido en aquellas evidencias, en aquellas convicciones, en aquellos elementos que le da la fuerza probatoria, verídica, legal y procedente para poder ejercer tanto aquel que demanda como aquel que se defiende, ¿no? Y dentro de la cual, en lo que respecta al orden jurídico ecuatoriano, esta para poder evacuarlas dentro de un litigio eh, dado dentro de la materia penal, se lo hace por evacuación directa para poder tener una economía procesal. En este sentido, uno de los principios rectores fundamentales para poder evacuar los medios de prueba es el principio de la oralidad y de la inmediación. ¿De qué se trata aquello? Se trata de aquel proceso oral, en cuyo caso al momento de poder ejercer los elementos y medios de prueba, para que a través de este principio de contacto directo, de ejercicio entre la parte demandante y la parte demandada, las decisiones se lo tome en audiencia y en cuyo caso el proceso juzgador está presente con las partes procesales y hace que de forma conjunta esta evacuación de los elementos o medios de prueba se lo haga de forma directa, sin recabos, sin pretextos, ¿no? Dentro de la cual, acorde a los elementos de procedencia que se ejerza dentro de este principio de realidad, se pueda realmente constatar, palpar, evidenciar los elementos de prueba que consigna tanto a la parte acusada como a la parte acusatoria. Luego de la cual, dentro de lo que corresponde al debido proceso, nace lo que se relaciona al derecho a la defensa. Y es aquí donde implica y se introduce el otro principio rector de los medios de pruebas, que es la contradicción. ¿Por qué? Porque es el derecho verbal de presentar argumentos y contraargumentos, replicar, exhibir pruebas, contradecir las pruebas, tanto en el derecho de poder ejercer su defensa, como también aquel derecho de refutar de lo que se le acusa, ¿no? Y básicamente esto data en el ejercicio de ejercer un elemento constitucional consigna de nuestro Ecuador, que somos un país de derecho y de justicia. Y por último tenemos el principio de concentración, es decir, que los actos procesales se tiene que realizarlo con la mayor cantidad, ¿no?, de pruebas que podría incorporarse para poder esta información ser analizada mediante audiencia y estipulada, explicada y presentada mediante la oralidad. En ese sentido, el principio de realidad se introduce, reiterándose, pues, ¿no?, que a través del contacto directo, a través de aquella explicación argumentada, aquellos elementos de prueba que se puede evidenciar ante un juicio para poderlo eh, consignar y y ante una investigación para poderlo materializar, entonces hace que todos estos principios rectores de los medios de pruebas
se ejerza bajo el debido proceso. Bueno, cuando nosotros establezcamos y materialicemos estos elementos de prueba, hay límites jurídicos infranqueables que no podemos nosotros eh, abusarlos o incumplirlos en el ejercicio de un Estado de derechos. Al evacuar la prueba, nosotros tenemos prohibido autoincriminar u obligar a que el demandado se autoincrimine, ¿no? No podemos declarar de forma obligatoria a aquel demandado que se presente como culpable, ¿no? Y esto existe la mera prohibición de autoincriminación hacia el demandado, ¿no? Y también no podemos nosotros, en cambio, en la parte procesada, perdón, en la parte demandante o la parte abusada, dígase así, no podemos revictimizarla, ¿no? Entonces, para ello, esta persona abusada en el ejercicio de la protección de su bien jurídico, no debe nosotros publicar su intimidad, más vale hay que salvaguardarla y brindar la seguridad a la víctima, pues, ¿no? Y también no podemos hacer uso de medios tecnológicos para poder a esta persona víctima ser divulgada, ni publicada, ni profesada, ¿no? Entonces, bajo esos criterios, los medios probatorios hacen que a través de los elementos de convicción pertinentes pudiese ser materializado, como también verificado para poder incriminar o exceptuar o absolver a la parte demandada. Bueno, muy bien. Otro elemento del marco del debido proceso penal que aquí cabe son las medidas cautelares y de protección como mecanismo de salvaguarda en el momento en que se demanda un bien jurídico abusado o desprotegido por los actos cometidos eh, por el procesado o el demandado en el criterio de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, pues, ¿no? Entonces, como medidas cautelares, tenemos las personales, en la cual inciden sobre los derechos fundamentales, rige estricta excepcionalidades que debe ser actuado mediante en forma inalienable a lo que determina los principios constitucionales y legales. Siempre se debe actuar con presunción de inocencia hacia el acusado hasta que no se demuestre lo contrario. Tenemos la previsión preventiva de conducción inmediata ante el juzgador dentro de 24 horas cuando es en flagrancia y previene aislamiento e incomunicación de parte del procesado, ¿no? Cabe indicar que todas estas medidas cautelares establecidas dentro del debido proceso, el juez tiene que garantizar los derechos fundamentales tanto del procesado como de la víctima y como del demandante para poder ejercer el equilibrio de los recursos procesales que deberían ser interpelados o evidenciados dentro del proceso litigante en materia penal, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas de protección que podríamos nosotros ser partícipes o podría ser que los juzgadores podrían dictar acorde a las circunstancias presentadas en la presunta desprotección o abuso del bien jurídico que protege la norma penal? Son el mandato de protección especial a la víctima, que incluye sus familiares y testigos, resguardo de intimidad y seguridad de la víctima, previene las conductas lesivas que podrían empeorar la situación, ¿no?, de la víctima y asegura investigación sin interferencia coercitiva. Bueno, aquí el derecho fundamental que se debe prevalecer es de la víctima y el derecho procesual al incriminado en este caso, ¿no? Por último, tenemos la impugnación y los recursos procesales, que son las garantías del debido proceso sobre la cual debe versarse el litigio en materia penal, ¿no? En principio tenemos la impugnación procesal, que es el contrapeso democrático en la viabilidad judicial, que hace que estos elementos
de acusación también tenga la oportunidad de ser impugnados frente a quizás la sentencia de un juez que no valoró profundamente las pruebas o que no valoró los elementos procesales o que no valoró ciertos elementos que pudiesen darse a cabo dentro del litigio en donde pues se puede impugnar aquella decisión. Bueno, tanto del demandante como del demandado puede impugnar esa decisión y dentro de la cual se convierte en un derecho inalienable para poder recurrir a fallo, resolución autodefinitivo en el caso, pues, que se esté inconforme con las resoluciones judiciales, ¿no? Es allí donde caben los términos de revisión horizontal o vertical, de acuerdo a las circunstancias, y el canal de control de legalidad y justicia hace que esto tenga elementos de prueba, múltiples etapas y un veredicto final para poder ejercer este derecho de impugnación, que es la contraposición de lo que un juez puede sentenciar, ¿no? Esto es en primera instancia, luego se recurre a recursos de impugnación, en el caso de que se va a la segunda instancia, que sería a la Corte Provincial de, de justicia, como por así decirlo, y luego viene el recurso de casación, recurso de revisión, bueno, son elementos que ahí están consignados como parte de la impugnación, donde pues esto acarrea debido proceso para poder elevar por este, jerarquía sobre jerarquía para poder resolver de forma definitiva en un elemento donde podría consignarse la garantía del debido proceso, pues, ¿no? Pero esto de aquí, al momento de ejercerlo, hay una prohibición que se llama reformatio impeius, es decir, que está prohibido empeorar la situación del privado o del acusado, en este caso de- del presunto abuso sobre el bien jurídico protegido por materia penal. Al resolverse la impugnación de sanción, nunca se puede empeorar la situación del acusado. El tribunal está impedido de agravar o recrudecer la situación jurídica de este acusado cuando este ha sido ya el único recurrente frente a ese tema. Y hay que evitar el efecto disuasivo contra la defensa, es decir, hay que evitar a toda costa de que la defensa también sea intimidada, pues, ¿no? En este sentido. Como cabe el término, pues el debido proceso siempre tiene que encontrar el equilibrio entre el acusado y el demandante, pues, ¿no? Entre el demandado y el demandante, para poder proteger estos recursos legales garantistas de nuestro derecho penal ecuatoriano. Pues, ¿no? Y como conclusión, podemos determinar que existe esta integración para poder armonizar bajo el debido proceso la justicia penal para que alcance el criterio de eficiencia, donde decline toda intención de venganza e impida impunidad, siempre prevaleciendo y respetando la dignidad humana, ¿no? Eso como conclusión en cuanto a la normativa existente. Acá en nuestro país sabemos y conocemos que la realidad del sistema judicial ecuatoriano es muy contra, es muy contrariada, dígase así, con la normativa expresa escrita existente por la gran carga procesal que debe ejercer el sistema de justicia ecuatoriano, pero en todo caso, esta es la normativa que la regula, pues y hay que hacer todo lo posible para poder cumplirla, pues, ¿no? Eso de mi parte, estimado doctor, pues ha sido un gusto y un placer de mi parte, pues, y una buena noche.